¿Cuántos dicen conmigo? El Señor recibió mi adoración. El Señor recibió mi adoración. Claro que sí. Saludá al que está al lado tuyo y decirle, el Señor escuchó tus oraciones. Aleluya. Dios les bendiga, amados. Bendiciones. Bienvenidos sean todos. El Señor escuchó tus oraciones. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Qué lindo es que el Señor escuche nuestras oraciones. Aleluya. Ustedes saben que a veces hay algún que otro tropiezo, ¿no? Para nuestras oraciones. Pero qué lindo cuando el Señor las escucha. Gloria a Dios. Aleluya. Si tenés Biblia, acompáñame. Vamos juntitos al primer libro de la Biblia. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a revisar juntos en este día una historia muy importante. Gloria a Dios. Que de seguro es muy posible que pueda tratar el Señor con esta historia, con nuestra vida. Gloria a Dios. Dice que cada palabra que Él envía jamás vuelve vacía, sino cuando Él envía la palabra es con un propósito y el Señor lleva adelante ese propósito en cada uno de nosotros. Mire, capítulo 39. Gloria a Dios. Mire, en esta historia que relata José, la vida de José y de la esposa de Potifar, vamos a ver algo que consideramos muy interesante. Mire, gloria a Dios. Acompáñeme. ¿Cuántos conocen la historia de José, aunque sea aproximadamente? Recordemos que José era el hermano menor de una familia, amén, una familia consagrada, una familia escogida por el Señor, ¿verdad? Y sobre él pesaba un gran propósito, amén. Entonces, cuando hablamos de José, estamos hablando de un hijo de Dios, como vos, como yo, en el cual pesa un gran propósito de parte de Dios. Amén. Porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Es muy importante esto. A veces nosotros nos imaginamos que el propósito de Dios con nuestra vida será así, asá, y bueno, dejamos volar la imaginación. Y a veces por dejar volar tanto la imaginación, no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y fundamentalmente esto ocurre cuando no entendemos ciertas cosas que nos pasan en este camino glorioso del Evangelio. Amén. Porque necesitamos entender lo que nos ocurre muchas veces, no para pasarlo por la razón, porque si lo pasamos por la razón vamos a estar en problemas, pero sí comprender que nuestra vida está en las manos del Señor. Y si nuestra vida está en las manos del Señor, nada puede salir mal, aunque se olfatee mal, gloria a Dios, amén. Porque hay momentos que nuestro olfato terrenal, gloria a Dios, qué raro que tengo que pasar por acá, que me pasa esto otro, qué cosa, qué habré hecho mal, qué pasó, por qué Dios me castiga y qué sé yo, tantas otras cosas, amén. Pero tenemos que comprender algo, mire, gloria a Dios. Vamos a Apocalipsis primero, porque vamos a Apocalipsis, qué lindo es el Señor, hermano. Apocalipsis 19, si no estoy errado, gloria a Dios, a ver. Apocalipsis 19, ¿le dije? Sí, gloria a Dios. Versículos 7 y 8. Este es nuestro final como iglesia aquí sobre la tierra. Mire. O sea, acá vamos vos y yo, para que se entienda. O sea, si nosotros decimos, bueno, a ver, ¿cuál es mi destino? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata todo este camino precioso del Evangelio? Bueno, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, decirle que está lo tuyo, vos sos esposa. Vos sos esposa. Su esposa se ha preparado. ¿Qué tiene que hacer la esposa? Prepararse. Se tiene que preparar. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio,
resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que nuestro destino es prepararnos para ese glorioso día de las bodas del Cordero, en donde, hermano mío, se nos concede que se nos vista de lino fino. Ahora vamos al principio de la Biblia otra vez, gloria a Dios. No nos olvidemos de esto, ¿eh? El primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 39. José es un ejemplo para nosotros. Mire, ¿por qué un ejemplo? Mire lo que le pasó. Gloria a Dios. Ustedes saben que José, el hijo menor de esta familia, era el más amado del padre. El hijo lo había tenido en la vejez, era el hijo el más chiquito y siempre lo mimaba y bueno, gloria a Dios. Y dice que su padre le había regalado una túnica de colores especial. No la tenían los otros hermanos. O sea que sobre él había algo distinto, algo diferente. Esto causó la envidia de los hermanos y causó que los hermanos se levantaran justamente contra él. Pero yo quiero que atendamos a esto. El propósito que pesaba sobre José lo hacía diferente, ¿verdad? Y su padre le dio una vestidura diferente. Le dio una túnica de colores. Esto lo identificaba, había algo especial en él. Gloria a Dios. La historia cuenta que como había celos, que como había, ¿verdad? Había contienda entre ellos, entonces dice que idearon un plan para sacárselo de encima, ¿verdad? Y primero lo tiraron entre un pozo, una cisterna, y pensaban en matarlo. Luego no se pusieron de acuerdo, otros decían, no, ¿cómo lo vamos a matar? Entonces, vamos a venderlo como esclavo entonces. Vamos a venderlo como esclavo. Y se lo vendieron a unos madianitas que pasaban por ahí, comercializaban con esclavos, lo vendieron. Y se lo llevan. Se lo llevan como esclavo y allí comienza, ¿no?, un recorrido muy distinto al que él estaba acostumbrado. Él era el que tenía la túnica de colores, tenía las vestiduras especiales, ¿no? Y de repente le quitan esa vestidura, porque justamente cuando los hermanos regresan a ver a su padre, dice que mataron un animal con su sangre, mancharon la túnica de colores y le dijeron, mira papá, lo mató una fiera en el campo, ¿verdad? Pero era mentira, lo había vendido como esclavo. Y resulta que como esclavo va a parar y lo compra un egipcio que obviamente ocupaba un lugar muy importante allí. Y qué tremendo, porque estando allí en esa casa, él pasó de tener vestiduras especiales que su padre le había dado a tener vestiduras de esclavo. Uy, le cambió el panorama, ¿no? Algo inesperado. Y usted sabe que en los caminos del Señor ocurren cosas inesperadas, ¿verdad? Ahora, fíjense, capítulo 39, dice que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, era una persona adinerada, una persona, ¿no? Una persona que ocupaba un cargo importante. Era capitán de la guardia, varón egipcio. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, a Egipto. Mas Jehová, dice, estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fíjense, que era el preferido de la familia, sus hermanos le juegan una mala pasada, lo venden como esclavo y tiene que ir a Egipto a servir en la casa de su amo. Ahora, fíjense qué interesante esto. Dice que el Señor estaba con él. Entonces, esto a nosotros nos enseña algo. Mire, es muy importante que comprendamos algo. ¿Vieron esa historia en donde nuestro Señor Jesucristo venía con sus discípulos y encontraron a uno que era ciego de nacimiento? Sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué tiene este? O mejor dicho, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido de esta manera? Entonces fíjense que el Señor le dijo, no pecó ni él ni sus padres, sino esta enfermedad es para que se vea la gloria de Dios. ¿Recuerdan esa historia?
Entonces, lo que observamos aquí es que muchas veces, cuando un hijo, una hija de Dios, está pasando una prueba, a veces el mismo pueblo, nosotros mismos decimos, este debe estar en pecado, este algo mal habrá hecho, este seguro, pero dice que Dios estaba con él cuando era esclavo. O sea que entendemos que Dios permitió que José pasara por donde pasó, ¿verdad? Entonces esto nos enseña que tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces no entendemos el trato que Dios tiene con algún hermano, con alguna hermana, ¿no? Con algún pueblo, no sé, con algún siervo, no lo entendemos. Entonces es muy importante que nosotros guardemos silencio, porque si hay algo que a Dios le molesta es que nosotros murmuremos. Y generalmente cuando uno murmura, murmura de lo que no sabe. Y porque es impresionante, el trato de cada uno de nosotros es personal, ¿verdad? Cada uno individualmente tenemos un trato personal con el Señor. Como iglesia, como grupo, también tenemos un trato personal distinto a la iglesia del centro, a la iglesia del norte, a la iglesia del sur. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que a veces, no diría a veces, yo creo que si estudiamos un poquito la Biblia nos vamos a dar cuenta que antes que a la iglesia se le conceda vestirse de lino fino, hay algunos problemas con la vestidura. En este caso, le pusieron las vestiduras de esclavo. Uy, Señor amado, mire, acompáñeme. Dice que el Señor estaba con él, versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire qué tremendo esto. Esto nos muestra algo. El amo, el que lo había comprado, lo observaba a José y todo lo que hacía prosperaba. Esto nos muestra que José en ningún momento se desanimó. No vamos a decir que no sufrió, no vamos a decir que no le dolió lo que le hicieron sus hermanos, no vamos a decir que estaba contento de ser esclavo, obviamente que no. Pero no llegó al extremo de bajar los brazos. No llegó a ese extremo, sino que él habrá dicho, yo me imagino, bueno, tengo que pasar por acá y yo no voy a bajar los brazos. Y la Biblia nos dice, ¿verdad?, que si nosotros tenemos amos, ¿quién sería un amo para nosotros hoy en este país que gracias a Dios no estamos bajo esclavitud? Vamos, pero bueno, digamos que nuestros amos son las autoridades que están sobre nuestra vida, ¿verdad? En un trabajo, de repente un patrón, un jefe, ¿verdad? Un jefe personal, no sé, un gerente. Entonces, ¿qué nos dice y qué nos enseña el Señor? Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Entonces, de repente, a lo mejor vos no tenés el mejor de los patrones, no tenés el mejor de los jefes, no importa, vos haces las cosas como para Dios. Y la paga, ¿de dónde va a venir? Del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Mire qué lindo esto, por favor. Entonces, es muy importante. Si nosotros miramos, de repente, no sé, la tiranía de los amos, decimos, no, yo para qué me voy a molestar, voy a trabajar a reglamento. ¿Qué es trabajar a reglamento? Lo justo y necesario y punto, nada más. Pero es importante que José tenía otra mentalidad. Por eso tenía la túnica de colores, era distinto a sus hermanos, era distinto. Entonces, él trabajaba, se esforzaba y agradaba a su amo, pero era esclavo. Y yo creo que a veces, alguna que otra noche, José a lo mejor hasta lloraría por su condición, ¿verdad? No era de fierro José, pero sí tenían claro que su estadía no iba a ser para siempre. Nosotros tenemos que comprender que nuestra prueba no es para siempre. Nosotros tenemos que comprender que las pruebas empiezan y también terminan. Amén. Y a José le sacaron la túnica de colores y le pusieron las vestiduras de la prueba. Y ahí comenzó un camino. Entonces José con las vestiduras de la prueba no se quedó ahí apichonado, llorando por los rincones, sufriendo y padeciendo. No. Dijo, bueno,
tenemos que pasar por aquí. ¿Qué le dijo el Señor a su pueblo, verdad, cuando fueron cautivos en Babilonia? Todos anhelaban la pronta liberación. Y el Señor le dijo, a través del profeta, que entre paréntesis, por decir lo que dijo, tuvo problemas, que iban a tener que estar cautivos un tiempo ahí. Cásense, tengan hijos, den sus hijos a sus hijas, den sus hijos a sus nietos en casamiento. Entonces, si se hubieran detenido en las palabras del profeta, tenían que haber sacado cuenta. Porque imagínate uno que tiene el hijo chiquito. Dale una esposa a ese hijo. Tiene que haber crecido. Dale una esposa a ese nieto que tuvo después. Dale una esposa. Entonces quiere decir que iban a tener una temporada allí de cautividad en Babilonia. Pero no iba a ser para toda la vida, sino que el Señor a su tiempo los iba a sacar de esa condición y los iba a llevar a donde Él tenía pensado llevarles. Esto, si lo trasladamos a nuestra vida, tenemos que entender que en muchas oportunidades nosotros pasamos por una situación similar. Ahora, a veces no advertimos, no nos damos cuenta, y en medio de, a lo mejor, cuando tenemos puesta o nos toca el tiempo de tener la vestidura de la prueba, a lo mejor renegamos un poco, a lo mejor refunfuñamos. ¿Sabe lo que significa refunfuñar? Bueno, refunfuñamos un poco, pataleamos, nos enojamos, decimos, más no voy más a la iglesia. Y el Señor dice, pero el manto de la prueba no se lo va a sacar más, ¿sí? Ya perdió la túnica de colores. Bueno, ahora tiene que comprender que va camino al lino fino. Amén. Va camino al lino fino. Ese es el destino. O sea, nuestro destino no es llevar vestiduras de la prueba toda la vida, vestiduras de la esclavitud toda la vida. No. Nuestro destino es el lino fino. Aleluya. Mire lo que dice acá. Gracias, Jesús. Dice que halló José gracia, versículo 4, en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Esto es interesante entenderlo. Por eso que hay muchos que buscan empleados creyentes, porque saben que son honestos. Y no solamente porque no lo saben, ¿verdad? Pero ven que son empleados que cumplen, empleados que los hacen prosperar. Y esto pasaba con José. Potifar lo veía y decía, pero todo lo que toca prospera, yo me lo pego al lado mío. ¿Saben? Entonces, miren, dice que la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía este hombre, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, me hizo pensar esto, ¿no? Gloria a Dios. Dice, era José hermoso semblante y bella presencia, pero era un esclavo. Un esclavo desanimado, y andaría todo barbudo, medio desalineado, porque ni gana de bañarse tiene, ni gana de vestirse tampoco, ¿verdad? ¿Y para qué se usa un esclavo así? Y para ir a juntar estiércol allá en el campo, no sé, pero no para estar en el palacio. Entonces es muy importante entender esto. La prueba no dura para toda la vida, pero el que se la pasa sufriendo esa prueba y renegando en la prueba, va a empeorar las cosas, porque no está entendiendo que el Señor está llevándolo en un proceso. Pero yo ya tengo 50, pastor, ¿qué proceso? Yo ya viví, ya. Eso no interesa, la edad que tengamos. El Señor trabaja en nuestra vida y nos prepara y nos procesa para que podamos obtener, ¿qué cosa? Esas vestiduras, ese lino fino. Ahora, ¿qué dice el refrán? Aunque la mona se vista de seda, mona queda, ¿no es cierto?
Entonces, si la mona no deja de ser mona, por más que le pongan el lino fino, va a ser una mona bien vestida nada más. El tema es que dejemos de ser mono. Ay, ay. Pero entonces vos estás con la teoría. No, es que, pero sí tenemos que evolucionar. Tenemos que evolucionar para dejar de ser mono. ¿Cuánto dice? Gloria a Dios. Mire lo que dice acá. Ay, qué lindo es el Señor. Gracias, Jesús. Ay, ay, ay. Y hay unos cuantos que hacen monería. Mire, acompáñenme. Dice la Biblia, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. ¡Upa! Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta cosa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Qué le dijo Potifar a José? Mira, José, vos tenés gobierno sobre toda la casa, sobre todos mis bienes, vos podés administrarlo, pero por lo único que no tenés poder en esta casa es sobre mi esposa. Él lo escuchó, gloria a Dios, pero entonces ni se fijaba en la esposa, pero la esposa se fijó en él. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque, mire lo que pasó acá, gloria a Dios. Él no quiso y le dijo esto a la mujer, versículo 10, hablando ella a José cada día. ¿Se fijaron lo que dice ahí? Ella le echó el ojo, le tiró los perros y dice que le hablaba todos los días. ¿Y José era de fierro? No. Amén. Entonces fíjense, vamos a seguir la ruta de José. José, la túnica de colores. Se la quitaron. Le pusieron la vestidura de esclavo. ¿Verdad? Seguía con la vestidura de esclavo, empezó a avanzar, a agradar a Dios en el caminar, a pasar la prueba en victoria, no se quejaba, no renegaba, ¿verdad? Y llegaba el momento en que lo empezaron a honrar en la casa de Faraón. Si bien no tenía la vestidura de lino fino aún, pero ya era el segundo en el palacio. O sea, él ya tenía una vestidura más importante. ¿Verdad? Y esta mujer comenzó a acecharlo. Entonces, ¿cómo se llama eso si no se llama tentación? Entonces, ¿será que en nuestro caminar hay momentos en donde la tentación aparece? Claro que sí. Ahora, podemos estar atravesando tentaciones de esta índole, pero también hay muchas otras tentaciones. Hay muchas otras tentaciones en los cuales no tenemos que aflojar. Porque si aflojamos, retrocedemos. Amén. Y nos quitan las vestiduras. ¿Cuánto entienden esto? Mire, dice, gloria a Dios. Cada día esta mujer lo tentaba y lo tentaba y lo tentaba. Y no escuchándola a él, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su trabajo, para hacer su oficio. Y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo tomó por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Tímida la señora. Duerme conmigo. Entonces dice que él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Él se quedó con la ropa en la mano. Ay, 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 gloria a Dios. Mire qué tremendo. La rechazó, ¿no es cierto? Versículo 12 es este. Versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo le di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió.
Mire qué tremendo esto. Ay, ay, macanuda esta chica. Ahora fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque una mujer despechada y rechazada, ay, se puede complicar mucho. Obviamente una mujer de esta talla, ¿no? Que no le importaba engañar a su marido. Entonces, ¿qué necesidad había cuando todo pintaba bien en la vida de José? Que estaba agradando en su trabajo, iba prosperando, las cosas le iban saliendo bien, el amo estaba contento. Habrá pensado a lo mejor en algún momento, y si todo esto sigue viento en popa, algún día, por la bondad que el Señor está haciendo a través mío en esta casa, a lo mejor me dejan libre. Todo iba saliendo bien, ¿verdad? Sin embargo, apareció esto. Y es interesante esto, ¿no? Porque en el camino a las vestiduras de lino fino, gloria a Dios, puede haber algún que otro tropiezo, porque esto fue un tropiezo. Lo que usted tiene que saber es algo, mire, ¿quién habrá inspirado a esos hermanos de José para venderlo? Obviamente, amén, el enemigo de nuestra alma. El diablo metió la cola allí, los inspiró a esto, que hicieran lo que hicieron. Luego empezó un camino. José dice que el Señor estaba con él y él se iba encaminando. ¿Y quién incentivó a esta mujer a que haga lo que hizo? Y a que siga haciendo lo que hizo, porque siguió perseverando en la mentira, en el engaño. Esto era una injusticia. Obviamente que el enemigo de nuestra alma. Si esto lo traemos a nuestros días, ¿verdad? Y si nosotros comprendemos que en este caminar a veces somos los José de la historia, habrá injusticia. Vamos a tener que vivir alguna que otra injusticia. Vamos a tener que vivir alguna que otra tentación. Pero nos pusieron el manto de la prueba. ¿Amén? Y en el manto de la prueba muchas veces es tremendo. Tremendo porque a lo mejor José cuando salió corriendo de esta mujer dijo, me libré de esta mujer. Y se sacó el manto a la prueba, ¿verdad? Pero pudo vencer con el manto de la tentación. Pero eso tuvo consecuencias. Mire lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Mire. Acompáñeme. Gracias, Jesús. Esta mujer mintió. Entonces, versículo 17. Gloria a Dios. Versículo 16, perdón. Ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino el Señor de su casa. Entonces le habló ella de las mismas palabras, dijo lo mismo. El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y allí estuvo en la cárcel. Mire qué injusticia. Pero Jehová estaba con José. ¿Sabe lo que significa que Jehová estaba con José? Que él estaba permitiendo esto. Y uno dice, no puede el Señor permitir esto. Si ya la injusticia que vio con los hermanos, ahora quería repontar un poquitito y otra injusticia más. Ay, Señor amado. Pero dice que el Señor estaba con José. Ay, Señor. Y le extendió su misericordia. No dice que lo vistió de lino fino. No, todavía tenía las vestiduras de la prueba sobre él. Las vestiduras de la tentación. Las vestiduras de prisionero le pusieron ahora. Porque terminó en la cárcel. Ay, Señor amado. Mire. Mire lo que pasó acá. El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que allí se hacía, él lo hacía. O sea, el Señor lo puso en gracia frente al carcelero. Ay. No necesitaba atender el jefe, gloria a Dios. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de la que estaba en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
Entonces es probable que en nuestro caminar veamos que la mano del Señor está sobre nuestra vida. Veamos que el Señor puede prosperarnos, puede bendecirnos, pero tal vez nosotros estamos esperando otra cosa. En el caso de José sería la libertad, obviamente. Lo que José todavía no sabía y que estaba en un proceso que lo iba a llevar a cumplir la voluntad de Dios y ahí realmente poder entrar dentro de un plan divino. Fíjense, el Señor con cada uno de nosotros hace lo mismo. Nos procesa, nos prepara para poder involucrarnos dentro de un plan divino. Si el Señor, imagínese, hermano mío, que en los días que tenía la túnica de colores José, usted vio que hay una cierta rivalidad entre hermanos. Hay amor entre hermanos, obviamente, pero una cierta rivalidad, ¿no? ¿Verdad? Yo soy el hijo preferido, soy la hija preferida, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, imagínense con esa túnica de colores, ¿cómo se sentiría José? De seguro estaba algo orgulloso también, ¿no es cierto? ¿Cómo los miraría a los otros? Que él era el mimado. Entonces, fíjese que si el Señor le sacaba a él la túnica de colores y le ponía el lino fino, algo podía fallar. ¿Amén? Lo mismo pasa con nosotros. El Señor, para ponernos las vestiduras de lino fino, tiene que procesarnos en el camino. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y bueno, pastor, si vos lo decís. No, José tenía otro espíritu. José no se quedaba lamentando por ser esclavo. Él sabía que el Señor lo iba a sacar de esa condición. ¿Cuándo? ¿Quién lo sabe? ¿Amén? El Señor tiene sus tiempos. Pero él no bajó los brazos. No, así que bueno, esclavo, bueno, voy a ser el mejor esclavo. Preso, voy a ser el mejor preso. Y qué de raro, ¿no? ¿Cómo se hace mejor preso? Mira qué tremendo. Pero él lo logró. Entonces, dice la palabra del Señor. Andamos por el 23. Gracias, Jesús. Mire lo que dice, gracias, Señor, el capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años, por una injusticia, por una mentira, 2 años, tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas y pacían en el prado. Y tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y se despertó Faraón. Entonces, mire qué tremendo, porque el Faraón buscaba la interpretación de este sueño. Gloria a Dios. No lo podía encontrar con todos los que lo rodeaban allí en su reino. Hasta que alguien habló de José, aquel que estaba preso, aquel que interpretaba sueños también. Y ahí entra en escena. Entonces, fíjense qué interesante esto. Aquí ya la cosa empieza a tomar color. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que a José el Señor le iba a revelar que venía un tiempo de abundancia y que luego venía un tiempo de escasez. Pero primero la abundancia. Ahora, si nosotros sabemos como José administrar la abundancia, cuando venga la escasez no va a venir con la ruina. Amén. Entonces, un nene de mamá con la túnica de colores no iba a saber administrar la abundancia que venía. Entonces necesitaba procesarlo. Necesitaba ver cómo andaba como esclavo, obedeciéndole a otro. Necesitaba saber cómo se comportaba frente al manto de la tentación. Y fíjese que juntamente en la vida de José, el manto de la tentación se daba con el manto de la soledad también. Y la cosa acá se pone fea, ¿no? Porque el mismo Señor dice que no es bueno que el hombre esté solo, hablando del hombre y también de la mujer. Pero qué interesante es comprender, hermanos míos, que no es que el Señor te quiere solo
sola para toda la vida, sino que es importante entender que todos estamos en un proceso. Y usted sabe que cuando alguien está en el Señor y el Señor le pone el manto de la soledad, cuando deja de estar solo, va a ser una bendición para su compañera o su compañero, ¿verdad? Porque cuando se arranca mal, la cosa es más difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando un hombre y una mujer tienen puesto el manto, están en Cristo y tienen el manto de la soledad, ambos, el Señor trabaja con ellos, los procesa, los prepara para que luego puedan unirse y ser bendecidos y trasladar la bendición. Amén. Y ser felices realmente. Ahora, de repente, cuando nos agarran el camino por nuestra necedad, por nuestra testarudez, por no haber oído el llamado del Señor, y la cosa se complica. La cosa se complica porque el trato ya ahí es grupal, es con los dos. Gloria a Dios. Y ahí la cosa, bueno, aquellos que estamos casados, hasta que el Señor no nos amasa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hasta que no hace ruido la masa, ¿viste que la masa tiene que hacer ruido? Tiene que pegarle, ¡pah!, ¿no? Como con la mami de la torta de los, ¿cómo es? 80 golpes. Y bueno, ahí están los golpes, la masa y bueno, gloria a Dios, hasta que la cosa se pone buena, amén. Ahora, fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque cuando la masa se golpea, cuando la masa se amasa, gloria a Dios, vio que hace ruido y por ahí hace, explota, ¿viste? ¿Y qué sale? Claro, sale el aire, sale el gas que está ahí, no tiene que estar ahí, tiene que salir de allí. Entonces, en ese proceso, cuando vos tenés el manto de la soledad, es una cosa, amén. Ahora, cuando estás en el otro proceso, que la cosa es grupal, ahí la cosa cambia, amén. No voy a decir lo que estoy pensando. Pero mire, gloria a Dios. No, el Señor me dice que no lo diga, gloria a Dios. Pero es importante que nosotros comprendamos, hermano mío, que quien está en las manos del Señor está en las mejores manos. Y hermano, el Señor siempre trabaja en nuestra vida conforme al plan y al propósito que Él tiene. Cuando nosotros, hermano, imagínense que ya teniendo algunos medios, José, ya teniendo la cosa, ¿no?, a muchas, hasta riquezas a su alcance, prosperidad, él tranquilamente podría haber comprado algún que otro egipcio, podría haber preparado una fuga, porque los medios los tenía, todos lo respetaban. Sin embargo, él no. Él sabía que el Señor tenía algo con su vida. El Señor fue el que permitió que pase por ahí. Usted sabe que no hay muchos creyentes que entienden esto. Porque dicen, no, esta prueba me la trajo el diablo. Y tienen razón, pero Dios lo permitió. Entonces tenemos que entender que el Señor a veces le da algunos permisos al enemigo, ¿verdad?, para que pueda llegar a alcanzarnos con alguna situación, pero jamás nos vamos a ir del hueco de su mano. ¿Qué pasó con Job? Dijo, bueno, toca todo lo que tenga, pero la vida de él no. Amén. Entonces él le reservó la vida. Y luego, cuando Job pasó aprobado la situación, le puso la vestidura de lino fino. Lo mismo va a ocurrir con nosotros. Mira, hermano, gloria a Dios. A ver qué nos dice acá. El diablo logró frenar la bendición de este hombre, porque obviamente que le puso tropiezo. Si esa tentación no hubiese ocurrido, al mismo tiempo el Señor lo permitió, le dio permiso y preparó una salida para José. José pasó en victoria, justamente aquí ¿no? Gloria a Dios, el manto de la tentación. Y dice que pasaron 2 años, tuvo este sueño, él pudo justamente descifrar ese sueño. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mire qué interesante lo que pasó acá. Dice que allí andaba el copero y el panadero, te recuerdan, ¿no? Y le hablaron, ¿no? Le hablaron la gente que tuvo esta experiencia junto a esta gente, le habló de José. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, versículo 12, siervo del capitán de la guardia,
y se lo contamos. Y Él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció como Él nos interpretó. Así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón, ¿se dieron cuenta que era un copero y un panadero? Esto es una señal para nosotros. Porque mire, cuando nosotros atravesamos muchas veces el manto de la prueba, conjuntamente con el manto de la tentación, con el manto de la soledad, amén, allí el Señor nos hace conocer el pan y el vino. Allí estaba el copero y estaba el panadero. Amén. Y qué interesante esto, ¿no? Qué interesante porque allí atravesó, en medio de esa injusticia, en medio de ese dolor que de seguro sentiría José, se encontró con el copero y el panadero. ¿Qué querrá decirnos esto, la palabra? Que en el caminar nuestro, nos vamos a encontrar con el pan y con el vino. Pero recuerden que esto ocurría cuando tenía el manto de la prueba encima, cuando tenía el manto de la injusticia, el manto de la tentación. Ahora, miren lo que pasó después. Gloria a Dios. Entonces, versículo 14, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Cómo lo sacaron? Apresuradamente. Rápidamente. Gloria a Dios. Y mire lo que pasó. Se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios es el que da respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón le dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia. Y después hablaba de las otras vacas. Gloria a Dios. Dice que éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. O sea, que comían y seguían flacas. Bueno, algunos podemos decir que bendición, ¿no? Pero no se trata de sumar, no de liberarnos de kilos de nuestro cuerpo, sino que es tremendo. El que las vacas flacas coman y sigan flacas significa como todo cae en un bolsillo roto, ¿no? Un saco roto, donde la cosa y la bendición se va como agua entre las manos. Y dice, y vi también soñando, versículo 22, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban las 7 espigas hermosas. Y yo lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón, que en definitiva eran 2, dice, es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno solo, es uno mismo. Gloria a Dios. Versículo 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y ¿saben una cosa? José lo habían preparado para eso. Lo habían preparado. Pero lo habían preparado para administrar la abundancia. No para disfrutarla solamente, sino para administrarla. ¿Verdad? Esto es importante, porque después seguían 7 años de vaca flaca. Entonces, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque el Señor tiene preparado para nosotros cosas grandes y gloriosas. ¿Cuánto lo creen? Pero necesitamos saber administrarla. Si no, te va a pasar como Negrete. ¿Nadie se acuerda de Negrete? Fue el primero que ganó el PRODE. ¿Te acordás de Negrete? Gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Chao. Se lo gastó. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer, Gloria. Bueno, pero el hecho es que, hermano mío, si nosotros no sabemos administrar lo bueno que Dios tiene para nosotros, la cosa se puede complicar.
¿Y qué pasa cuando vienen las vacas flacas? Señor, dame una esposa, dame un esposo. Bueno, gloria a Dios. Vení. Te pongo el manto de la prueba. Gloria a Dios. No, pero yo no quiero la prueba. Yo quiero un esposo, quiero una esposa. Gloria a Dios. No, pero por acá, vení. Te pongo el manto de la tentación, a ver cómo andás. Te pongo el manto de esclavo, a ver cómo resulta todo esto. Gloria a Dios. Y vamos en camino. En el camino el Señor te enseña a administrar. Administrar el esposo que te da y administrar la esposa que te da. Porque si no sabemos administrar el esposo y la esposa, cuando vengan las vacas flacas, ahí la cosa se va a complicar. Gloria a Dios. Porque si de arranque fueran las vacas flacas no hay problema, porque dice contigo pan y cebolla, está todo bien. Pero después de 7 años, que vengan las vacas flacas se va a complicar. Pero es importante saber administrar antes. Lo mismo pasa con, no sé, con la prosperidad, o con ese trabajo próspero que le estás pidiendo, con ese cambio de la realidad. Y nos tiene que preparar, porque si no cuando venga, ¿cómo lo vamos a administrar? Es importante. Nosotros vamos a decir, no te hagas problema que yo me arreglo, pero en realidad tenemos que estar preparados para eso. Es muy importante. Es importantísimo, hermano. Es importantísimo. A mí la primera vez que el Señor me habló sobre esto, hermano mío, yo no tenía la responsabilidad que tengo hoy de estar pastoreando este grupo precioso que son ustedes. Pero el Señor me estaba procesando para eso en aquellos años. Y yo recuerdo que estábamos haciendo una campaña y era en un pueblo donde había 2.500 habitantes. De los 2.500 habitantes, 2.499 no tienen trabajo. Entonces vivían de la dádiva de los políticos. Bien tremendo. Era un pueblito en donde había una estación de ferrocarril, Menem cerró el ferrocarril. Menem lo hizo. Después había un puerto, se cerró el puerto también. Sin puerto y sin ferrocarril se murió el pueblo. Muchos se fueron y allí quedaron unos cuantos. Y de esto estaban todos, entonces estos vivían de la dádiva de los políticos. Entonces hicimos las invitaciones, venía la campaña, todo bárbaro, y estábamos cantando corito, el evangelista que habíamos invitado vino, estaban todos contentos, hasta que de repente se empezó a escuchar un bombo. Y se escuchaba el bombo de la unidad básica, que estaba preparando un acto, y con el bombo subía el humito del choripán, ¿no? Y a nosotros no nos daba para el choripán, para la campaña no lo podíamos hacer. Y la gente se empezó a ir. Hermano, fue horrible. Yo viví esa experiencia. Yo me imagino, el pastor estaba, ya no le quedaban más uñas. Y al evangelista decir, ¿para qué vine acá? ¿No? Y yo, que la responsabilidad no era mía, me dolió, hermano. Ay, Dios mío. Digo, pero ¿por qué? Se fueron todos a la unidad básica. Y nos quedamos ahí un grupito nomás, y bueno, gloria a Dios. Pero la campaña seguía y allí estaba el evangelista, no te hagan problema, hermano, el Señor va a romper las cadenas y qué sé yo, y qué sé cuánto, el ánimo está. Segundo día de campaña. Ya no había problema porque primero nos aseguramos que la unidad básica esté cerrada y después hicimos la campaña. En el segundo día estaba la campaña, estábamos todos cantando corito, gloria a Dios. Era una tarde de verano, hacía mucho calor y de repente había un hermano que estaba ahí con sus ojos cerrados y batía palmas y cantaba coritos al Señor. De repente se le metió un bicho en el oído. Y no salía. Y se quedó adentro el bicho. Ay, Señor amado. Y se estropeó la campaña, porque enfrente vivía el hermano, y el hermano se fue a la casa, no sé, que quería meterse algo en la oreja, no sé qué quería hacer. La mujer, que era incrédula, se enteró, los hijos, porque era un hombre mayor, se armó un lío,
pero no ves que por estar con esos aleluya y que están, no ves que esto que hablan del diablo, el diablo está con ellos, decía. Ay, Dios mío, segundo día de fracaso. Y yo decía, Señor, esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que pasen estas cosas? Amén. Y porque estaba el manto de la prueba, hermano. Y qué tremendo. Si yo, fíjense, nosotros hoy nos reímos, pero yo le puedo asegurar que el día del oído del hermano no se reía nadie. No se reía nadie. Algún descarriado por ahí, pero nosotros no nos reíamos porque la verdad lo sufrimos. Era un hermano muy querido. El único creyente en su casa, un hermano mayor. Siempre venía y colaboraba y gloria a Dios. Bueno, el hecho es que, fíjense que cuando está el manto de la prueba sobre nuestra vida, nuestra actitud es muy importante. ¿Cómo nosotros enfrentamos esto? Y no nos olvidemos que si seguimos la ruta de José, viene el manto de la tentación. ¿Amén? Y la tentación no necesariamente puede darse el caso como se dio en José, aunque puede ser, pero también hay algo a lo cual podemos estar tentados, es acortar el proceso del Señor. ¿Amén? Porque imagínense, un José como nosotros. De repente, Señor, yo me voy a la iglesia porque quiero cambiar mi vida, me dicen que ahí vamos a estar mejor, me dicen que el Señor es la solución, bárbaro, yo arranco este camino del Evangelio. Gloria a Dios. Y empiezo a leer la Biblia, empiezo a orar, empiezo a buscar al Señor, gloria a Dios, y me sacan la túnica de colores. Mi familia se me enoja, me dan la espalda. Después me echan del trabajo y termino esclavizado en un trabajo por 2 pesos con 50 por mes. Llega un momento en que decimos, no, ¿qué está pasando acá? Esto no va. Yo fui a Cristo para que me vaya mejor. Yo fui a Cristo para que mi vida se encauce, para que mis caminos se enderecen. Y el Señor nos pone el manto de la prueba, el manto de la tentación. Y el diablo que te está diciendo, salí de ahí, ¿no ves que cada vez va peor esto? Salí de la iglesia, ¿para qué vas a seguir orando? ¿Para qué seguir buscando al Señor? ¿Para qué vas a seguir este camino? Si nosotros no advertimos lo que hoy estamos charlando, podemos tomar decisiones equivocadas. Y eso es justamente el trabajo del diablo. El diablo lo que quiere hacer es que nosotros tomemos decisiones equivocadas. Ahora, ¿por qué se puede llegar a tomar una decisión equivocada? Por no conocer la ruta. Si vos venís en la ruta, ¿no es cierto? Y te pasa como nos pasa en algunas rutas argentinas nuestras, que no hay señales, ¿verdad? No hay internet, no tenemos GPS, no tenemos nada. Vamos a estar, viene una rotonda, ¿qué hacemos? A ver, la cosa se complica. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos la ruta. ¿Qué está pasando hoy, por ejemplo? Hoy, uno que conoce la ruta les está diciendo, sigan derecho en la rotonda. Pero derecho por acá, si no hay una señal, no hay nada, todo desierto, ripio esto. Pero es derecho. Decir acá está lo tuyo. Es derecho. Es derecho. Y no, pero si agarramos para acá, mirá, ya me parece que... ahí está la tentación. Ahí está la tentación. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces, mire, una de las cosas que yo más vi, aparte de almas salvadas para Cristo, es muchos hermanos preciosos en el Señor que cortan el proceso de Dios en su vida. Cuando la vestidura de esclavo le pesan, cuando la vestidura de la tentación los hace caer, uy, uy, uy. Entonces aflojan y se quedan en el camino. Amén. Y después vuelven a comenzar más adelante. Porque eso es lo tremendo, ¿no? Cuando alguien corta el proceso de Dios en su vida, es como que de repente hay un cierto alivio en los primeros momentos. Pues ya está. ¿Por qué? Es porque el diablo te estaba, ¿no?, ahogando allí y vos aflojaste, ¿verdad? Pero después te agarra vuelta. Eso tenemos que entenderlo. No es que no va a seguir presionando. Va a aflojar por un ratito, pero después va a volver otra vez. Ahora, distinto es que cuando Él vuelva, nosotros ya hemos pasado en victoria y ya queda atrás el manto de la esclavitud y ya el Señor nos pone en gracia con el carcelero.
Gloria a Dios. Amén. Ya el Señor nos empieza a usar en medio de la prueba, porque a José lo usaron Dios lo usó en medio de la prueba para traerle revelación al copero y al panadero. Y eso fue lo que, si tenemos que analizar un poco la cosa, nos vamos a dar cuenta que la bendición para José vino a través del don que Dios le dio. Porque gracias a haber interpretado aquellos sueños, pudo interpretar esto. El don que ya estaba saliendo a luz en José, y dio a luz ese don en medio de la cárcel, lo salvó. Lo salvó. Ay, Señor. Con esto terminamos, mire. Gracias, Jesús. ¡Qué lindo! Versículo 32. Nueva traducción viviente ponemos. Mirá. Versículo 32. Esto es un principio que tenemos que entender. El haber tenido, dos sueños similares, significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios. Y Él hará que ocurran pronto. Mire, esto es importante. Esto es importante. Hay momentos que Dios te habla. Hay momentos que el Señor establece algo y te lo dice. Y vos sabés que vino de parte del Señor. Ahora, cuando te lo dice 2 veces, hay un decreto. El Señor ya lo estableció. Y va a ocurrir pronto. La Biblia de las Américas, ¿qué nos dice? A ver. O Reina Valera, si estamos por ahí, a ver. Gloria a Dios. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios. Y Dios lo hará pronto. Wow, hermano. Es impresionante esto. Mire. Yo no sé cómo fue su conversión, ¿no? ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Pero a mí lo que me ocurrió es que el Señor me puso. Amén. Gloria a Dios. Entonces dije, bueno, Señor, ¿qué querés conmigo? Porque la verdad no entiendo. Y me metí en la iglesia. Y recuerdo que ese día en la iglesia, yo digo, Señor, yo no sé lo que vos querés conmigo, pero no sé, acá estoy. Acá estoy. Gloria a Dios. Pero salí de Egipto, no volví más a Egipto. Porque nosotros desde Egipto le podemos decir, Señor, hacé conmigo lo que quiera, pero seguimos en Egipto. No. Egipto tiene que salir, ¿no? De nuestra vida y de nuestro corazón. Si no sale de nuestro corazón, el Señor no nos va a atender. Pero se ve que yo estaba tan cansado de sufrir que se ve que el Señor escuchó. Entonces recuerdo que esa noche yo no pude dormir. No pude dormir. Y era tremendo. Y me levanté y para no hacer barullo, diría mi abuelo, gloria a Dios, allí me puse a orar y como estaba todo tan oscuro, me acuerdo que teníamos ¿te acordás de los centros musical? Ese que tiene el pasadisco y los cassettes, bueno. Y era de última generación, tenía un display, ¿no es cierto?, que iluminaba bastante. Entonces dejé prendido, ¿no? Dejé prendido la radio. Y estaba en Radio Buenos Aires. Y el display iluminaba un poquito, entonces me quedé tranquilito ahí, gloria a Dios. Y yo hablaba con el Señor, le digo, Señor, pero ¿qué hago? Gloria a Dios. Yo esperaba una respuesta de parte de Dios. Y el Señor me habló. ¿Y saben de qué me habló? De lo que yo menos me imaginaba, del llamado. Me habló de un llamado. Él hacía un llamado. Y hermano, ay Dios mío, en ese momento yo no entendía con mi razón. ¿Cómo me estás llamando? Sí, porque acá estoy. Pero ¿de qué se trata esto? Gloria a Dios. Y en ese momento, hermano mío, la habitación se iluminó.
Y allí estaba el ángel del Señor, hermano. ¡Wow! Yo recuerdo que no podía ni levantar la vista. Y pasó un momento glorioso allí. De repente esto pasó, volvió a quedar la lucecita del display. La llamé a mi esposa, no lo podía creer, ella no escuchó nada, solamente lo viví yo. Y no pude dormir esa noche. El llamado. ¡Wow! Y no me hablaba de otra cosa el Señor. Y yo quería solución para mis problemas. Pero había un llamado. Pasan unos días y vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Otra vez el Señor se presentó allí y me voy a hablar, pero me habló del llamado privilegiado. Y yo no lo entendí. Cuando yo escuché el llamado privilegiado, me imaginé que iba a ser, qué sé yo, para colmo eran los años en donde todos profetizaban que te ibas a ir a las naciones. Todos profetizaban que ibas a ser un gran profeta. Una locura. El hecho es que ese privilegio del cual él hablaba, yo no lo entendí hasta después de algunos años. Y ese llamado privilegiado es el que tenemos hoy nosotros. Porque estamos siendo llamados a que se nos vista de lino fino, a ser parte de su novia. Y no toda la iglesia será novia. Y nosotros tenemos que procurar llegar. Pero el llamado está. Entonces, dos veces, el Señor me habló. ¿Y qué dice? El asunto está determinado por Dios, hermana. Entonces no hay vuelta atrás. El Señor te llamó. Si vos estás aquí hoy, no estás por casualidad. Y muchos de los que estuvieron aquí y hoy no están, tienen que entender que no vinieron porque se cayeron dentro de la iglesia, sino porque el Señor le está dando una gran oportunidad. Y tienen que entender que cuando se está con las vestiduras de esclavo, con las vestiduras de la tentación, con las vestiduras de la injusticia, del dolor, de la soledad, no hay que flaquear, porque está determinado que se nos vista de lino fino. Dale un aplauso al Señor. Que esté determinado. Mire. Que esté determinado por Dios. Eso es una bendición grande. Pero depende de nosotros que permanezcamos fieles a Él en este tiempo. Y que valoremos el vestido de lino fino. Ahora, a lo mejor, de repente nos vemos con la vestidura a la prueba. Pero tranquilo, tranquila. La vestidura de la injusticia. Tranquilo, porque la bendición está. Mira lo que dice después. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Hágase esto, Faraón. Nombre intendente sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y que ellos recojan todos los víveres. Acá el Señor le dio la estrategia. ¿Qué es lo que tenía que hacer el rey? ¿Qué es lo que tenía que hacer Faraón? ¿Y quién era? Un preso. Lo habían afeitado, le habían cambiado un poco la vestidura, pero todavía no tenía el nombramiento. No tenía la vestidura lino fino. Entonces fíjese que es un camino progresivo. Es un camino de evolución en nuestra vida. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos es no en lamentarnos y renegar por el manto de la prueba, o el manto de la esclavitud, o el manto de la tentación. No, nosotros tenemos que preocuparnos y ocuparnos en ir evolucionando. Y si te toca tener el manto de la prueba, vos tenés que saber que la prueba empieza y también termina. Y muchos se van a quedar en el camino. Pero ahí vas a estar vos levantando las coronas de los que la dejan tirada, de los que pisotean la sangre de Cristo y que no valoran ese sacrificio.
Entonces es muy importante entenderlo esto y seguir avanzando, seguir confiando, seguir creyendo, porque el Señor está haciendo una obra. Cuando nosotros le cantamos esa canción preciosa que dice, tú estás obrando. ¿Recuerdan esa canción? ¿Qué significa eso? Significa la obra que Él está haciendo en nuestra vida. Y tenemos que decirle, Señor, gracias. Gracias por esa obra. ¡Aleluya! Cerramos con esto. José, gobernador de Egipto, versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y mire lo que dijo Faraón. ¿Podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Este era un incrédulo. ¿Y qué dijo de José? El Espíritu de Dios está sobre él. Entonces, hermano mío, es muy importante. Aquí no es que el Espíritu de Dios estaba sobre José en este momento, porque estuvo cuando le dio gracia en la casa de Potifar, le dio gracia en la cárcel frente al carcelero. O sea, el Espíritu de Dios estuvo siempre sobre José. Y José, en el momento en que pudo, ¿no es cierto?, interpretar los sueños allí del copero y del panadero, estaba preso. Estuvo cerca de 2 años allí. Entonces, en todo momento, el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Qué significa para nosotros esto? Que tenemos que tener muy en claro que el Espíritu de Dios siempre tiene que estar sobre nosotros. Por eso tenemos que buscarle, por eso tenemos que adorarle, por eso tenemos que tener relación con Él, entrar en intimidad con Él, más allá de lo que pase, que a veces duele, más allá de las injusticias que no son gratas. A veces no gustan, obviamente que no, pero hermano mío, no perdamos nuestra comunión con Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo le voy a pedir a mis hermanos que se acerquen, los hermanos de la alabanza. Vamos a orar juntos, gloria a Dios. Y déjenme ministrar esta palabra, por favor. Gloria a Dios, el Señor es bueno. El Señor es bueno. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Habían pasado mucho tiempo desde que sus hermanos lo vendieron. Qué dolor, hermano. Qué dolor cuando hay una prueba familiar así. Qué dolor cuando de repente no entienden qué significa tener la túnica de colores. Y tal vez se burlan, tal vez se levantan contra vos. No es grato, de seguro que no es grato. Qué feo es que el Señor te está levantando y vos empezás a ver que Dios te levanta, porque Él, si bien era un esclavo, lo empezaron a tratar de otra manera. ¿Y cuántas veces se habrá puesto contento? Dicho, Señor, el Señor me va a dar libertad pronto. Sin embargo, el proceso seguía y apareció allí la tentación, apareció allí la injusticia, apareció no solamente el manto de la prueba, sino el manto de la soledad aún continuaba. Esto es bien tremendo, hermano. Gloria a Dios. Pero qué tremendo también es poder comprender que si analizamos un instante la historia de José, en un solo día, José amaneció en la cárcel. Gloria a Dios. Pero durmió en el palacio la noche. Aleluya. Y nos fue profetizado, proclamado este año, que nuestra recuperación brotará con rapidez. Tomemos el ejemplo de José. Él se despertó, amaneció en la cárcel, pero a la noche durmió en el palacio con todos los honores, con todo el respaldo. ¿A dónde habrá un hombre como este, que el Espíritu de Dios esté sobre su vida? Vamos a ocuparnos, hermano, hermana querida, no a preocuparnos, pero sí a ocuparnos, que el Espíritu de Dios esté operando en nuestra vida. No afloje, no baje los brazos, más allá de lo que pase, más allá de las distintas circunstancias que tengas que vivir. No esperes en medio de ese manto de la prueba a lo mejor una salida inmediata. No te preocupes, porque Dios está en el control. Él te tiene esculpida en el hueco de su mano.
Él te tiene en su mano izquierda y te cubre con la derecha. Él está aquí, mi hermano. Habla con el Señor. Habla con Él. Llegó la liberación para José. Todo parecía indicar que él iba a ser de utilidad y de bendición para muchos, pero la bendición para él parece que no llegaba. Sin embargo, un día todo cambió. Todo cambió. Y terminó siendo el segundo después de Faraón. Todo el reino de Faraón estaba a sus pies. Mi hermano, mi hermana, el Señor tiene un propósito en tu vida. Y esto no es una frase hecha. Esto no es un eslogan de campaña. No, esto es una realidad. El Señor tiene un propósito bien definido con cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito bien definido con toda la iglesia. Porque hay propósitos personales, pero hay propósitos grupales que también el Señor tiene. Y si en el medio del camino tenemos alguna de estas vestiduras, no olvidemos que la meta es que se nos vista del lino fino. Y ese día llegará. Y ese día está muy pronto a ocurrir. El Señor lo ha determinado y ocurrirá pronto. Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a tu pueblo en esta hora, Señor. Aquí hay hombres y mujeres de fe que han venido en busca de tu palabra. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, amado Señor. Que esta palabra ingrese en sus corazones ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Y que todos a una comprendamos que hay abundancia en este camino precioso. Hay un tiempo de prueba, claro que sí, pero el tiempo de prueba se termina. Hay distintos mantos que tenemos que aprender a llevarlos sin reniegos, sin murmuraciones. Porque cuando pasamos en reniego, en murmuración, es como avanzar un casillero y retroceder dos. Estamos siempre en el mismo lugar y no podemos avanzar. Pero cuando hacemos silencio, como hizo nuestro amado Señor Jesucristo, Él guardó silencio como cordero que fue llevado al matadero. Es muy importante esto. No abras tu boca cuando estés con el manto de la esclavitud. No abras tu boca. No abras tu boca solamente para alabar a Dios cuando esté allí en el manto de la tentación. Aleluya, el manto de la esclavitud. Porque muy pronto habrá sobre tus hombros un manto de lino fino. Padre amado, yo bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y te ruego, Señor, que tú los ligues a tu bendita palabra. Que pueda estar escrita en sus corazones. Que puedan estar en sus labios. Que sean escritas aún en los postes de su casa. Que la recuerden a diario. Que hablen de ella cuando se levanten. Que hablen de ella cuando se acuesten. Cuando estén sentados en la mesa con los suyos. Señor, que podamos ser transmisores de tu bendita palabra. Esa palabra que da esperanza. Esa palabra que abre los caminos aun cuando están más cerrados. Esa palabra que vivifica. Esa palabra que libera, que sana. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia. Que definitivamente esta sea la noche en donde el poder de tu Santo Espíritu esté llevándose todo lo que no es tuyo. Desarraiga toda planta que tú no plantaste ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre sobre todo nombre. Obra milagros, Señor amado, en esta hora. Un milagro como el que necesitaba José, Padre bendito. Aquel que fue llamado con un propósito. Un hombre que tuvo que padecer, es cierto. Pero luego pasó aprobado por este camino. Y vos y yo, mi hermano, tenemos un camino y lo estamos recorriendo. Es el camino de santidad. Este camino glorioso. Y la ventaja que vos y yo tenemos, que dice la Biblia, que aquel, por más torpe que sea, en este camino no se va a extraviar, porque el Señor lo llevará de la mano. Nos tomamos de tu mano, Señor, en esta hora. Y sé que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición, la que alcanza a mi hermano, a mi hermana, a los suyos, a su casa, a su familia. Señor amado, bendice, Padre amado. Bendice con la revelación profunda en sus corazones de que hay distintos mantos en el camino, pero nos espera ese manto glorioso.
nos espera esas vestiduras de lino fino. Aleluya. Amado Señor, yo bendigo a tu pueblo y declaro victoria, confiando con todo mi corazón que esta palabra cobra vida en esos corazones y estará presente todos los días de su peregrinaje sobre esta tierra. Muy pronto viene nuestro Señor. Muy pronto esas vestiduras estarán sobre tu vida. Adórale con todo tu corazón. Tú me vistes de gala y me das otra oportunidad. Tu amor es puro, más blanco que la ¡Aleluya! Tú me vistes de gala y me das otra oportunidad. Tu amor es puro, más blanco que la lana. Tú me vistes de gala y me das otra oportunidad. Y tu amor es puro, más blanco que la lana. Tú me vistes de gala y me das otra oportunidad. ¿Cuántos dicen conmigo, Señor Jesús? Señor Jesús, Gracias te doy gracias te doy por esta oportunidad. por esta oportunidad. Ya veo, Señor, Ya veo, Señor, esas vestiduras de lino fino. esas vestiduras de lino fino. No seguiré observando No seguiré observando mis vestiduras actuales. mis vestiduras actuales. La meta La meta está allí, está allí, junto a ti, junto a ti, celebrando las bodas del Cordero. celebrando las bodas del Cordero. Se me va a conceder Se le va a conceder vestirme de lino fino. vestirme de lino fino. Hoy me preparo Hoy me preparo y lo hago a y lo conciencia, hago consciente, tomando tu ejemplo, tomando tu ejemplo, abriendo mi boca abriendo mi boca solamente para adorarte, solamente para adorar, para alabarte, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte. No para tengas tu boca exaltarte. cerrada. Decile, precioso Jesús, Dios de amor, Dios de misericordia,